Continuamos con más aquí en Noticias Caracol en vivo. Vamos a hablar con una persona clave en medio de la situación por la cual está atravesando la Franja de Gaza por cuenta de la guerra que se vive allí entre Israel y el grupo Hamas. Les estoy hablando del padre Gabriel Romanelli, argentino él y párroco de la Iglesia Sagrada Familia, la única de hecho iglesia católica allí en la Franja de Gaza que fue bombardeada por el ejército israelí. Esto la semana pasada, estamos hablando de hechos registrados el pasado jueves 17 de julio. Padre que resultó también afectado por cuenta de esta situación en un hecho que dejó además 3 personas sin vida y otros más heridos. Padre, bienvenido a Noticias Caracol en vivo. Nos agrada saludarlo desde Colombia. Muy buenas noches, muchas gracias a ustedes. Bueno, de antemano, pues por supuesto, queremos comenzar preguntándole por el estado de salud suyo, cómo se encuentra luego de las heridas también que recibió el día del atentado. Yo estoy bien, la herida está curando, la pierna derecha tiene una infección, pero es leve. Lo más grave sí son las 3 víctimas, como usted recordaba, y hay 2 jóvenes que están graves, si bien salieron de peligro de muerte. Uno fue perforado su pulmón con las esquirlas, ¿no?, de metal, y lo mismo los otros. Fuimos 15 en realidad los heridos, 3 de los cuales murieron. Y hay otro joven en el hospital con heridas en los órganos internos. Pero estamos en general bien, recuperándonos como podemos. Bueno, del golpe fue la verdad una explosión muy grande, y el shock que causó en los casi 500 refugiados que viven con nosotros aquí adentro. ¿Cómo han acontecido, de hecho, los días posterior a ese atentado del que fueron víctimas ustedes particularmente? Porque ya vamos a hablar de lo que se está viviendo en general, padre, allí en esa zona de guerra. Bueno, el mismo día a la tarde nos reunimos en la iglesia a rezar. Ya habían sido enterradas 2 personas. Mientras estábamos celebrando la misa, se enterró a la 3ª persona. Y desgraciadamente la gente nos hemos acostumbrado a la muerte después de un año y casi 9, 10 meses de guerra. Pero ha sido muy duro porque la comunidad cristiana es muy pequeña, ya lo era antes de aquel terrible 7 de octubre y ahora es más pequeña. Junto con estas personas ya el número de cristianos que han muerto o que han sido muertos en la guerra son de 58. Varios han muerto de muerte natural, varios por falta de curas y otros directamente por bombardeos o francotiradores del ejército. Es decir, es mucho, es más del 5% de los cristianos. Éramos 1.000 cristianos, 1.017 cristianos, entre católicos y ortodoxos. Entonces digo, la vida ha seguido, bueno, hemos limpiado el lugar, se han asistido a los heridos y bueno, a seguir asistiendo a los enfermos que tenemos siempre, a los ancianos, ver que los niños estén a reparo. Y bueno, la vida continúa. Desgraciadamente la situación sigue muy grave, hay bombardeos en toda la Franja de Gaza, y hasta ahora no hay todavía señales de que esto vaya a parar. Entre los muertos y los heridos de ese momento, de ese atentado, ¿quiénes se encontraban? ¿Qué estaba ocurriendo en ese momento? Que vale la pena recordar también, ha dicho desde el gobierno israelí que este bombardeo o ese ataque en particular a la iglesia, en la que resultó afectado la iglesia, fue producto de un error en el disparo de la munición. Quisiera recordar qué estaba pasando en ese momento y qué opina usted también de la respuesta que dieron sobre ese hecho. Bueno, la opinión mía no es que influya mucho, digamos. La Santa Sede tiene relaciones con el Estado de Israel y sabemos que el primer ministro ha contactado al Santo Padre, al Papa León XIV, que ha verdaderamente pedido un cese de esta guerra de manera inmediata. Y bueno, también el nuncio apostólico hablando con el presidente, digamos, las relaciones bilaterales, ¿no? Lo cierto es que la iglesia recibió un impacto
no somos personas beligerantes, no hay personas beligerantes. Todos los 500, un poco menos de 500 personas que vivimos aquí, somos los religiosos, sacerdotes y hermanas del Verbo Encarnado, de mi congregación, las hermanitas de las misioneras de la Caridad de Madre Teresa, católicos y ortodoxos, más de 400 personas, y 50 personas de religión musulmana, que son personas postradas, personas con discapacidad, que hace años que viven aquí, o niños o ancianos. Es decir, no hay personas beligerantes. El impacto, gracias a Dios, no había demasiados niños, no había niños afuera en el patio interno, adelante de la iglesia, porque como había habido estos días bombardeos, se los incentivaba y se les decía, entren, vayan a cubierto. Lo que pasa, para imaginarse un poco la situación, 1 año, 9 meses o 10 meses, todo lo que llevamos de guerra, la gente vive durmiendo por el piso, en las aulas de la escuela. Cuando uno dice, vayan a sus casas, no es que tienen casa. Las casas son las aulas de la escuela, acá adentro, la escuela católica. Entonces no tienen agua, no tienen baño, no tienen cocina. Y entonces la gente está obligada a salir a buscar algo para comer. Hacemos comida central con lo que haya, lo distribuimos, pero la necesidad es acuciante en toda la franja de Gaza. Nos tomó por sorpresa, ciertamente. Yo, que tanto insistí de tener siempre precaución, siempre tuve precaución, tengo precaución, pero bueno, me alcanzó la esquirla, 2 esquirlas. Y si no hubiesen alcanzado, incluso en la oficina donde había otra familia durmiendo, y es el despacho parroquial que se llama, ahí estaba trabajando, y donde estaba trabajando también entró otra esquirla. Es decir, si no me hubiese agarrado donde me agarró en la puerta, me hubiese agarrado sentado. Y estaba bajo techo yo. Es decir, la guerra esta tiene que terminar, como también lo pidió el cardenal Pier Battista Pizzaballa, nuestro obispo. El número de muertos es atroz, además de aquel atroz 7 de octubre que se llevó 1.200 vidas humanas. En lo que va del conflicto aquí en la Franja de Gaza, unas 58.000 personas muertas, de los cuales al menos 17.000 son niños. Más de 130.000 heridos, y los heridos que se cuentan son los que están registrados en los centros de salud, o en lo que queda en los centros de salud. Es decir, la situación de Gaza es dantesca, la ciudad está triturada. Nosotros tratamos de hacer el bien, ciertamente rezamos mucho, y la gente tiene mucha fe, el cristiano, y todo Medio Oriente en general son gentes de fe, y saben que esto es obra de los hombres, obra del ser humano, no de Dios, y rezamos mucho, pero tratamos de hacer el bien que podemos, pero la impotencia de no poder hacer más y de que esto no se frene quizás es el dolor más grande que uno tiene. Padre, y se suma, y usted lo mencionaba hace unos minutos, sobre esa forma como ustedes están tratando también de subsanar este otro problema o esta otra forma de violencia, y le estoy hablando del hambre. Hemos tenido que reportar, Padre, unas imágenes completamente lamentables, inexplicables, que, insisto, es otra guerra, otra forma de violencia que se está aplicando en esta guerra allí en la Franja de Gaza. Tenemos datos, por ejemplo, en los últimos 3 días de la muerte de 21 niños. Usted que mencionaba a los niños también, que es muy triste verlos en medio de este panorama y esa radiografía que se hace día a día sobre lo que pasa allí en Gaza. 21 niños en los últimos 3 días que perdieron la vida, y la razón principal es precisamente el hambre. En las últimas horas nos reportan 10 personas también fallecidas por esta misma causa. Quisiera ahondar un poco más sobre ese panorama, lo que usted vive allá, y cómo ustedes hacen precisamente para abastecerse, para poder garantizar esa alimentación también para quienes conforman la iglesia. La situación es dantesca, es terrible, y la ayuda humanitaria, la poca ayuda humanitaria que ha llegado, no llega a toda la población. Es decir, el número es insuficiente y los canales de distribución son ineficaces. Baste pensar que antes de esta guerra había al menos 400 centros de distribución, porque vivimos 2.300.000 personas en Gaza.
400 centros de distribución, además de otros centros de instituciones. Y así se llegaba. Ahora, incluso en esa fundación que hicieron, que también se causó la muerte de unas 1000 personas, según reportan distintas fuentes, ¿no? De gente que fue a buscar comida y que las mataron esperando buscar comida, por más desorden que haya. Eran 3 o 4 centros de distribución. Es decir, usted puede imaginarse que cada medio millón de personas haya un solo centro para que vayan a buscar una caja de comida por unos días, en el caos total que hay, en la necesidad que hay, gente que hace casi, como le digo, 20 meses que están de un lado para otro. Entonces, digamos, lo que hay que hacer es volver a hacer centros, muchos centros de distribución, abrir las fronteras, que puedan entrar los miles de camiones que hay en las fronteras, que habrá responsables de una parte y de otra. Lo cierto es que no se puede condenar a la población a pasar lo que está pasando. Nosotros durante muchos meses hemos podido, gracias al accionar de la Iglesia Católica de Jerusalén, nuestra diócesis, a distribuir ayuda a decenas de miles de familias. Pero eso hace 4 meses que no podemos hacer entrar hasta ahora ayuda. Entonces lo que hay lo compartimos con los vecinos, con los refugiados. Siempre se ha pedido que se racione mucho, pero hay personas que lo han perdido absolutamente todo y que no tienen quien les dé. Entonces, esa es la cruda realidad. La Iglesia está trabajando para el cese del fuego, para la paz y también para que se ayude, para que la ayuda humanitaria llegue, porque es verdad, hay gente que está muriendo de hambre y la desnutrición es real, porque gracias a la acción de la Iglesia durante meses se pudo hacer entrar aquí en la ciudad de Gaza, donde vivimos más de 1 millón de personas, algo de fruta y verdura fresca, pero en general eso no estaba presente en la ayuda humanitaria, nada fresco, ni carne, ni lácteos, y eso en el arco de 20 meses produce desnutrición, sobre todo en los más vulnerables, en los niños, en los ancianos, en los enfermos. Además, esto se suma que la mayor parte de la población no tiene ningún lugar donde vivir, porque la mayor parte de las viviendas han sido destruidas con un calor agobiante para lo que es incluso el verano acá, que es tórrido, pero estamos viviendo unos días de unos 40 grados de sensación térmica todos los días y no amaina, no frena, sin posibilidad ni siquiera de bajar al agua del mar, donde está lleno de tiendas. Es decir, toda la situación es caótica, pero lo principal es volver a darle a las instituciones, a organizaciones internacionales, la posibilidad de hacer llegar la ayuda humanitaria, que está, pero que tiene que llegar a la gente. Muchos lo robarán como se ha robado, pero cuanto más entre, menos posibilidad hay que se roben. Padre, pero ¿qué hay detrás de que no llegue la suficiente ayuda humanitaria? Permítanos entender un poco de eso. No sé. Hay que preguntarle a ustedes, pregúntenle a los responsables políticos, quizás les puedan dar explicaciones. La fundación que se ha realizado para la distribución, al menos acá, como le digo, en la ciudad de Gaza, con más de 1 millón de personas, no ha llegado la ayuda. Más de 1 millón de personas, una sociedad internacional, una sociedad americana. Hay algo que está fallando, ¿no? La Nación Unida dice que 1000 personas han perdido la vida en esos centros que están al sur, es decir, que están a varios kilómetros donde estamos nosotros. Entonces, eso no va. Antes no hay ningún sistema perfecto, pero antes la ayuda llegaba. ¿Habría quien se aprovechase? Sí. Eso desgraciadamente pasa en todos lados. Pero la cuestión es que ahora ver a la población así, hay testimonios aterradores. La necesidad es real en toda la franja de Gaza. Padre, ¿con qué se están alimentando en este momento para entender un poco más también en detalle lo que está sucediendo en el caso de ustedes? Lo he explicado. Durante los meses en que nos pudimos ayudar a decenas de miles de familias, previendo que después del cese del fuego iba a volver otra vez la guerra, nosotros le decíamos a los refugiados, a las familias de acá más cercanos, digamos,
tengan consideración que no se sabe cuánto tiempo más va a entrar comida. Entonces se ponía aparte, y por eso que las personas que no fueron desplazadas, que todavía siguen teniendo algo, algunas latas de garbanzo, algo de lentejas, digamos, muy poco y siempre casi lo mismo, hacen muchas sopas. Si harina se consigue, bueno, harina que ha entrado algo, pero igual mucho ha desaparecido. ¿Dónde está? Dios lo sabe. Se consigue harina con gusanos, eso es casi lo normal, lo que nosotros mismos comemos, se tamiza, se paran los gusanos y entonces se cocina con hornos improvisados, con lo que sea. Eso esa es más o menos la dieta, por así decir, generalizada. Quien ha puesto algunas latas de más, otras de menos, pero en principio en toda la, generalizando 2.300.000 personas, todos necesitan. Bueno, yo les agradezco esta comunicación y a la vez que le pido que sigan rezando por la paz, que convenzan al mundo, que escuchen los llamados del Papa, que ha pedido que el final de la guerra, que en orden a que se dé una paz concreta entre Israel y Palestina. Muchísimas gracias, padre, por esos minutos. Que Dios los bendiga. Adiós.